Bienvenidos a este segundo día del primer Congreso en Seguridad de Productos de Consumo. Esperamos que hayan disfrutado la noche, hayan podido disfrutar de la ciudad y estén preparados para la jornada académica de hoy. Antes de comenzar, les quiero recordar que aprovechen los recesos o de pronto a la hora del almuerzo para ir reclamando sus certificados de asistencia para que al final no haya una fila muy larga para todos reclamándolo cuando se acabe. Recuerden también que los sábados a las 9:30 de la mañana tenemos el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio que se llama SIC TV, es por el canal institucional. Mañana podrán ver el reporte de este evento para que nos sintonicen. Y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Superintendencia de Industria y Comercio, en Twitter como @SICSuper. Y no se les olvide cualquier publicación que hagan acerca del evento, etiquetarnos con el hashtag Consumo Seguro. Para comenzar con nuestra agenda académica, invito a pasar al escenario al consultor experto Joseph Tous, quien recientemente ejerció las funciones de asesor al gobierno de Mongolia en la elaboración de la Ley de Protección al Consumidor y Seguridad de Productos. El título de su conferencia es Recolectar Información. Démosle por favor un fuerte aplauso. Sí, vale. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Son las 9:30, nos hemos retrasado un poco y lo que quiere decir que iré un poco más rápido. Ayer estuve atendiendo, como todos, estuvimos atendiendo varias presentaciones sobre, y es lo que yo os he preguntado aquí abajo, si me habéis visto hablar. Yo preguntaba, ¿de qué estamos hablando? Unos decían de consumo, otros consumo seguro, otros productos inseguros. Entonces, esta pregunta ya la hice ayer por la tarde y lo que he hecho es cambiar la presentación que tenía prevista. La he cambiado. Entonces, este es el título inicial, los accidentes de consumo y la mejor forma de recolectar la información. ¿Dónde hay que enfocar? Aquí. Y he cambiado la presentación por recolectar información. Ya no vamos a hablar de la mejor forma, porque es largo y porque creo que es más provechoso para este evento hablar de recolectar información. Porque si os habéis fijado, todos los ponentes han hablado de datos. Hacemos esto, hacemos otro, pero siempre con datos. A ver, Carol Pollack, la primera experta, nos habló sobre los factores humanos. Y entonces empezó, si os fijáis, empezó a hablar de uso previsible, mal uso previsible, empezó a hablar de la ergonomía. Os fijasteis que había, por ejemplo, decía el tamaño del dedo, medidas antropológicas, o sea, datos y datos y datos. Perdón. Después Mark Shom, que para mí, yo lo quería, lástima que no está él, o mejor que no esté, pero para mí es el mejor experto del mundo. Delante de él no se lo diré nunca, pero es el mejor experto del mundo, al menos en lo que se trata a la jurisdicción de Estados Unidos. Yo he aprendido mucho, es el mejor, claramente, es un pozo de sabiduría que nunca nos lo terminaríamos. Pero Mark habló rápidamente y yo entiendo que cuando un profesional tiene que hablar rápido sobre un tema, incluso le molesta, porque sabes que das tanta información que los que están escuchando pues van a, bueno, no sé, si ahora preguntásemos lo que explicó Mark, diríamos que era muy bueno, pero ya no sé bien lo que dijo, ¿no? La segunda sí. En la segunda, cuando hablamos del recall efectivo, esto ya nos llamó más la atención. Ya no hay tantos números, no hay tanta ciencia, es metodología. Cómo controlar la empresa, cómo trabajar con la empresa, métodos de sensibilizar a los consumidores. Esto ya es más fácil. Pero el primero, la evaluación del riesgo y el seguimiento del riesgo y el manejo del riesgo, él habló mucho sobre datos, muchos, no los voy a repetir, pero habló mucho sobre datos. Después, por supuesto, Bernardo nos
nos habló perfectamente de lo que es las best prácticas, de la capacidad que hay de colaboración con las empresas. Claramente hay empresas que quieren ser excelentes. Excelentes significa no solo seguir lo que dice la ley, sino que además incrementarlo en servicio, en cualquier aspecto que le pueda ser útil al consumidor. Y después Jorge nos habló de los daños causados por productos defectuosos, que tengo que felicitarlo por su ironía constante y un análisis muy profundo del tema. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando? Y esto es lo que os estaba preguntando hace poco. ¿De qué estamos hablando? ¿Consumo seguro? Tal. Bueno, mira, estamos hablando de esto. Existimos y existe la materia de seguridad de productos, existen los profesionales y existen las superintendencias de protección al consumidor, la parte de salud, por esto, porque hay muchos accidentes. Estos son accidentes que ya veréis, Evelyn, después en su presentación, os va a explicar estadísticamente de los datos que se recogen de la red de consumo seguro y salud, os va a hacer una pincelada de qué tipos de accidentes y os va a dar más datos, ¿no? Siempre estamos con los datos. Pero yo quería remarcar esto. Hay escaldaduras importantes que hasta ahora, hasta hace poco, yo estuve en Mongolia, tal como han dicho, estuve en Mongolia. Y hicimos la ley de protección al consumidor y hay un apartado que ponía seguridad de productos. Entonces yo a los mongoleses, a los de protección al consumidor, les puse unas diapositivas parecidas a estas. Y les pregunté, ¿tiene algo que ver esto con protección al consumidor? Y claro, todos dijeron no. Nosotros no tenemos nada que hacer con esto. Ahora vosotros no diríais lo mismo. Y espero que los mongoleses tampoco, ¿no? O sea, ahora, cuando vemos esto, nosotros que ya somos profesionales y expertos, empezamos a pensar ¿por qué ha ocurrido esto? Los latinos tenemos la tendencia a pensar que esto es culpa nuestra. Esto es algo que tenemos que corregir. Siempre cuando una persona llega con un accidentado en el hospital y es porque una freidora le ha quemado con aceite hirviendo, lo primero que el médico y lo primero que todo el mundo, y el padre y todo el mundo, mujer, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué has hecho? En cambio, los anglosajones muchas veces dices, vamos a ver si esta máquina funciona bien o no. En este caso es una freidora que escupía el aceite hirviendo. Tengo los vídeos, pero quizás se haría demasiado largo. Todos estos accidentes que hace unos cuantos años nosotros no diríamos nada, no tendríamos ni opinión, ahora podemos pensar que todos estos accidentes, lesiones en las orejas, en los ojos, incluso esta lesión aquí, o mutilaciones y amputaciones, todo esto son accidentes con productos de consumo. Ha ido evolucionando la sociedad y la seguridad de productos, y entonces estas reacciones alérgicas, uno podría pensar, bueno, reacciones alérgicas no es seguridad de producto, lo podríamos pensar. Podríamos pensar que este pie o este no tiene nada que ver con seguridad de productos. Pero si nos fijamos un poco en este especialmente, tiene la forma del zapato. No es una alergia normal, tiene la forma del zapato. El zapato era inseguro. Tenía productos químicos, que es el dimetilfumarato, que se puso de moda en China hace unos cuantos años como antifúngico. Lo que no sabían ellos, o creemos que ellos no sabían, es que el dimetilfumarato provoca unas alergias muy importantes a los consumidores. Y estos de aquí, y esto de aquí, el mismo dimetilfumarato, pero en sofás. O sea que a partir de ahora, cuando vemos este tipo de lesiones, entonces nosotros que somos expertos pensaremos, ¿qué ha provocado esto? No es una alergia alimentaria. Las cosas se van sofisticando y entonces tenemos conjuntivitis provocadas
por productos de consumo. Este especialmente fue un producto que se hizo el recall en México, que era una cámara de fotografiar, que tenía ¿sabéis que las cámaras tradicionales... Uy, ¿me habéis oído hasta ahora? ¿O no? ¿Sí? Las cámaras de fotografía en el visor, que es como de goma, de plástico, pues tenía un producto químico. Y entonces todas las personas que utilizaban la cámara al final terminaban con conjuntivitis. Y a la última, o sea, esto es un producto inseguro. Pero ayer por la noche, rehaciendo la presentación, busqué esta diapositiva. Esta os suena, ¿no? Esta diapositiva. ¿Sabéis lo que es esto? Algunos lo sabrán, ¿no? Imanes. Son los famosos imanes. Lo interesante de esta diapositiva es que el imán cumplía los estándares, funcionaba bien, no es inseguro para las personas a las que iba destinado, pero este imán que cumple los estándares y es seguro para las personas a las que va destinada, cuando los agarra, iba a decir los coge, cuando los agarra un crío y se toma dos, con 1 minuto de diferencia entre uno y el otro, entonces primero entra uno, va bajando por el intestino, después entra el otro, va bajando, y cuando se encuentran uno en un intestino y el otro en el otro, se atraen y empieza a moverse el intestino y lo perforan. Y entonces aquí ya empieza a complicarse el tema, porque un producto puede ser inseguro porque tiene dimetilfumarato, o puede ser inseguro porque no cumple la normativa de baja tensión de los electrodomésticos, y esto no es fácil trabajarlo. Pero este ya es otro tema. Este ya es un producto que para según qué consumidores es completamente seguro, pero para otros consumidores es mortal, puede ser mortal. Entonces aquí se nos complica el tema. Y ahora ya empezamos un poco la presentación. La presentación es en Estados Unidos, que hablan muchos de datos. La ciencia de seguridad de productos se inició alrededor de 1970, o sea, es un campo muy joven de trabajo en Estados Unidos, porque hubo una presión muy fuerte por parte de los consumidores, que habían muchos accidentes con productos en el mercado, habían muchos accidentes, y Richard Nixon, que era republicano y entonces no está muy dispuesto a tener muchos funcionarios públicos, lo que decidió es, bueno, vamos a recoger datos y cuando tengamos los datos sabremos si lo que se dice es cierto o no. Y la verdad es que después de unos años de tomar datos, se dieron cuenta que todos o muchos de estos accidentes era porque había un producto inseguro involucrado. Entonces, a partir de aquí, se creó la CPSC, la Consumer Product Safety Commission, del cual Mark Shum lleva 42 años trabajando. Entonces, tenemos que decir que a partir de los 70, Estados Unidos empezó a trabajar la seguridad de productos a partir de datos y siguió el resto del mundo, pero no rápidamente. Los europeos primero no le dieron importancia y hasta 1985, casi 20 años después, es cuando se empezó a reglamentar la seguridad de productos en Europa. O sea, los norteamericanos nos llevan 20 años. En Europa estuvimos 20 años, o sea, hasta el 85, 90 no tuvimos la primera regulación, pero como los europeos son tendentes a crear estructura y funcionarios, no tomaron datos y ya crearon automáticamente un cuerpo de funcionarios. Y después de Europa y otros países, estamos ahora aquí, en la Red de Consumo Seguro y Salud. La Red de Consumo Seguro y Salud, de la mano de la Organización de los Estados Americanos y de los países, pues empezó a crear una cultura que se le llama Red de Consumo Seguro y Salud, y el subtítulo, que a mí me gusta mucho, es Determinante social de la salud. Determinante social de la salud.
¿Por qué determinante social de la salud? Ah, puse esto, sí. Como la conferencia habla de datos, he buscado, y Galileo dice, mide lo que se pueda medir y lo que no, hazlo medible. Y esto es muy importante. En seguridad de productos, en todo es muy importante, no voy a contradecir a Galileo, ni a William, que lo remató más y dijo, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Bueno, es una frase muy larga, pero al final te viene a decir, lo que no se puede medir o lo que no mides no lo puedes mejorar. Y claro, si esto lo aplicamos a seguridad de productos, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos empieza la seguridad de productos recogiendo datos. Tiene miles y miles y millones de datos de accidentes de consumo, que ayer Marc nos explicó un poco cuáles eran las fuentes, las he vuelto a poner aquí. Los europeos empezamos sin ni un dato en el 90, estamos en el 2015 y todavía no tenemos datos. Entonces, en la red de consumo seguro y salud, lo que estamos intentando es empezar con marcos normativos, empezar con funcionarios públicos y empezar con datos. ¿Qué datos? Pues estamos ayudando, empujando y animando a que cada país haga convenios o se busque la vida para tener datos. Porque si no tenéis datos, vais a estar muy solos. Para un profesional de seguridad de productos, el chiste famoso que dicen, bueno, si te tuvieras que ir a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Y cada uno dice lo que quiere, ¿no? Pero un profesional de seguridad me llevaría los datos. O sea, un profesional de seguridad de productos sin datos se siente desnudo, se siente sin nada. Pues hablemos de datos. Estos datos los recogí de una presentación que hizo el Mark Shum en Estados Unidos hace unos años. Ahora han cambiado los números, pero al final no los he querido actualizar porque en total tienen 3 años de antigüedad. Los datos no son lo importante, sino lo que dice el dato. El dato dice, en Estados Unidos mueren, o se estima que mueren 23.900 personas al año por productos inseguros. Hay 32.700.000 visitas a los departamentos de urgencia de los hospitales. Y el gasto, porque a ellos les gusta mucho pasarlo a todo a dólares, y el gasto y el coste social o sanitario son de 800.000 millones de dólares. Esto es muy bestia. Y esto es Estados Unidos, una población de, no sé, 300 millones de personas. Hay un proyecto que se llama el proyecto SUSI, que la está liderando, bueno, ahora ya se está acabando, pero la lidera una universidad italiana, que dice que se estima que 4.400 niños en Europa, 250 millones niños en Europa, mueren por asfixia por partes pequeñas. El 50% son alimentos. El otro 50% es responsabilidad de los que estamos aquí. Claro, cuando Mark Shum ve estos datos, y todos vemos estos datos, vemos la importancia y la necesidad de trabajar el tema, ¿no? Yo no sé, sí, seguro, todos tenéis calculadora. ¿Cuántos millones de habitantes somos en Colombia? Pues hacer una regla de 3. A ver qué os sale. Ayer, como el teléfono se me apagó, pero si esto lo pasamos, pongamos que son 300 millones de habitantes en Estados Unidos y nosotros 43, pongamos 40. ¿Alguien puede utilizar la calculadora? Hacer una regla de... ¿Cómo vais de matemáticas primero? Porque claro, aquí hay mucho de derecho y ya sabes que esto... Pero ¿cuánto sale? ¿Cuántos muertos salen? ¿Cómo? Dime. No, pero ¿hay alguien que lo pueda calcular? ¿Cuántos muertos
Va, hombre, una calculadora. Voy a tener que sacar la mía, pero entonces llegarán los WhatsApps de mis hijas. Me voy a distraer. No, por ejemplo, si 23.900 es a 300, lo que X es a 43. 3.744. Si tuviéramos las mismas condiciones que Estados Unidos. La misma cultura, el mismo control de puertos y aeropuertos, el mismo control del mercado interior y, como ayer apuntaban, un marco legislativo, hombre, que calmara a las empresas a hacer según qué prácticas, que aquí todavía no lo tenemos. Entonces, ¿cuántos has dicho? ¿4.000? 3.000. Son muchos, ¿eh? O sea, seguridad de productos lo que se encarga es de trabajar estos números. Yo he cambiado la presentación solo para llegar aquí. Ayer hablamos de los recalls, hablábamos de la evaluación del riesgo, hablábamos de muchas cosas y tal, muy bien. Pero yo pensaba, hostia, no estamos llegando al final. El final es todo esto, es para bajar estos números. Pero ¿qué pasa en Colombia? Y en España, que no hay datos, no lo sabemos, vivimos felices, vivimos muy felices, porque claro, no lo sabemos, no puede ser. Yo cuando miro estos números digo, no puede ser, pero sí que es. Entonces, claro, para llegar a este nivel de conocimiento hay que trabajar mucho todas las fuentes que nos pudiera proporcionar datos. La conferencia que tenía que dar era la mejor manera de recolectarlos. Pero claro, yo entonces me saltaba esta parte, y yo esta parte no me la quería saltar. Entonces, siguiendo esto de aquí, esta es la frase, la mayoría de los casos se encuentran, bueno, ¿cómo tomar conciencia? Necesidad de datos. ¿Y ahora qué hacemos? Supongamos que tenemos datos, que no los tenemos, o sea que es suponer mucho. Es suponer mucho porque no tenemos. Bueno, a veces suponemos que nos tocará la lotería y entonces somos capaces de pensar, ¿me compraré? Pues supongamos que tenemos datos. ¿Para qué sirven los datos? ¿Para qué sirven los datos? A ver, ¿alguien puede...? Mira, hasta me lo apuntaré. Puedo utilizar tomar decisiones. Tomar decisiones. Bien, pero ahora otro, porque este es aventajado. Para concienciarnos. Concienciar. Para analizar, pero vamos a utilizar ya la punta fina. Concienciar, ¿cuál es que has dicho aquí? Tomar decisiones. Hostia, pareces político. ¿Dónde trabajas? Tomaré. Pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es lo primero? ¿Habéis? De identificar de lo que sirve. Los primeros datos que tengamos de lo que sirve es para saber dónde estamos. ¿Vale? No sé si se ha dicho, para tener conciencia, para saber dónde estamos. Una vez sabemos dónde estamos, ¿cuál es el próximo paso? Tomar decisiones. ¿Cuál es la primera decisión que el Estado debe tomar? Y esto es lo más importante en seguridad de productos. La decisión más importante es, bueno, tengo todos los datos, maravilloso. Sé dónde estamos, maravilloso. Y ahora es, ¿lo acepto o no lo acepto? Este es el punto. Si lo aceptas lo que está pasando, este es el nivel de tolerancia que tú tienes a la seguridad de productos en tu país. Por ejemplo,
En Estados Unidos, sobre los años 80-90, tenían unos 56.000. No eran muertes, eran visitas hospitalarias con fracturas por niños que utilizaban los caminadores. ¿Sabéis los caminadores? Bueno. Mientras aquí nos peleábamos, aquí o en Europa nos peleábamos si el caminador iba bien para las piernas, la columna, y nos peleaban todo para eso, en Estados Unidos dijeron 56.000. No lo acepto. Esto es el chairman, ¿no? Este es el político. Esto no lo acepto. Vamos a trabajar para bajarlo. Y entonces la CPSC empieza a trabajar. Y entonces empiezan a trabajar y hacen una campaña de sensibilización a los padres. Cuidado con los caminadores porque hay 56.000 niños que cada año van a los hospitales porque se rompen las piernas, porque caen por las escaleras. Y entonces, a ver qué pasa. Hostia, no pasa nada. Continúa, 56.000, 56.000, 56.000. Entonces hacen más campañas con los warnings pegados en los caminadores y sí consiguen, haciendo encuestas, consiguen ver que los padres ponen. Sabéis que en Estados Unidos las casas son el basement, la parte central de la casa, y entonces el piso de arriba. Al menos lo habéis visto en todas las películas de terror, ¿no? Que está esto así, pues son así. Y entonces sí que consiguieron que los padres ponían barandillas en las escaleras de arriba, pero no había manera de que bajaran, de que pensaran que los niños también podían caerse por el basement. Y entonces continuaron haciendo campañas, y al final Estados Unidos obligó a las empresas a hacer un diseño nuevo. ¿Os acordáis que ayer el Mark Shum, yo le dije, incide aquí? El Mark Shum al final presentó el laboratorio que tienen y decían, no solo es un laboratorio de ensayo, que es lo que tenemos todos los países, es un laboratorio de investigación. Claro, ellos dijeron, mira, nosotros ya sabemos cómo solucionar el problema, que es poniendo la base del caminador muy ancha, y entonces no pasa por las puertas. ¿De acuerdo? O sea, la misma CPSC les dice a los fabricantes, o solucionáis el problema o prohíbo los caminadores. Pero yo ya sé cómo hay que solucionar el problema. Y entonces, en Canadá lo hicieron distintos, los prohibieron. En Canadá están prohibidos los caminadores, y en Estados Unidos lo que tienen es que, si os fijáis, son bastante más ortopédicos que antes, porque son mucho más anchos, y claro, no pueden caer el basement porque no pasan. Son, con el mismo problema, dos jurisdicciones distintas, lo solucionan de una manera distinta. Pero lo bueno es que alguien decidió dónde pone la línea. Ahora hay alrededor de 4.000, 5.000 al año que dicen, ya estamos de acuerdo. Ya han puesto la línea en la que ellos toleran que este producto en el mercado provoque 4.000 visitas hospitalarias. ¿Veis cuando digo dónde se pone la línea? Claro, y entonces hay otro tema. ¿Cómo se calcula la línea? Y esto es mucho más difícil, porque cuando los evaluadores o los que trabajan en seguridad de productos tienen que trabajar y alguien les dice cómo calculamos la línea de tolerancia, entonces uno se siente solo. Ayer Mark Shum os enseñó esta tabla. La pasó rápida. Yo pensaba, hostia, Mark, podrías pasarte un poco más de tiempo. Pero claro, vamos justos. Todos los estados tienen una tabla parecida. Esta es la europea, la canadiense, son parecidas. No me atrevo a decir cuál es mejor ni cuál es peor. No existe esto. Cada estado desarrolla lo que quiere para su país. Vosotros podríais tener otra tabla y yo la respetaría exactamente igual. Cada uno defiende los intereses de su población. Pero esta tabla es interesante porque nos dice, califica las lesiones. ¿Os acordáis que ayer él también hablaba de lesiones? Clasifica todas las lesiones en 4 niveles de gravedad. Podemos estar de acuerdo, es limitada, unos dirán son 5 o 6, me da igual. Estamos hablando de los conceptos.
Entonces, pero en este caso ellos dicen, mira, gravedad 1, 2, 3 y 4 y esta es la probabilidad. Y entonces, ¿cuándo un producto es inseguro? Porque seguro no existe, ¿verdad? El riesgo cero no existe. Entonces, cuando nosotros decimos, yo ayer también quería preguntaros, cuando uno dice un producto es inseguro, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que es inseguro? Yo no sé qué es lo que significa. Los abogados pondrán una definición cojonuda, seguro. Pero lo que yo sé es que el nivel de inseguridad se mide por una tabla casi en todo el mundo de estas características. La severidad de la lesión, o sea, cuánto grave puede ser el accidente con este producto, por la probabilidad de que esto ocurra. ¿De acuerdo? O sea, lo más importante son datos, porque los datos nos permiten saber qué gravedad de la lesión puede tener un producto y otros datos nos pueden decir cuál es la probabilidad de que el accidente ocurra. Esto para mí es muy importante. Si no lo entendéis, lo repito, ¿eh? Bueno, igual lo repito, o no. Es que estamos haciendo un comprimido. Pero cuando estamos hablando de datos de hospitales, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de dos cosas, pero básicamente de una. Cuando un niño tiene un accidente con un producto, un tipo de producto, ¿cuál es la lesión más grave? ¿Cuál es el nivel de la lesión? Uno es muerte, electrocución, pero otro, por ejemplo, puede ser un juguete que tiene un trozo de plástico que corta y te cortará, y cortará al niño, pero claro, no lo matará porque es muy pequeñito. ¿De acuerdo? O sea, desde un rasguño que sería 1 o 0, 1, hasta la muerte por electrocución sería 4, o la pérdida de los dos ojos, o un juguete que hace mucho ruido y ensordece pues, al niño, podría ser seguramente 3, porque a veces es tan absurda la tabla que dicen si pierdes un ojo es severidad 3, si pierdes los dos ojos es severidad 4. Esto se utiliza mucho en la evaluación del riesgo cuando en las pistolas que salen bolas o flechas, si es automática, igual puede hacer pam, pam y dar a los dos ojos. Pero normalmente no son automáticas y te puede dar a un ojo. Y entonces esta pistola, la máxima gravedad sería 3, porque te puede dar en el ojo y tú perder el ojo. Me explico, ¿no? Estoy aquí súper resumiendo. Pero de los hospitales podemos sacar esto. Pero después tenemos la probabilidad. Y entonces la probabilidad la sacamos de hospitales, pero la sacamos de infinitas fuentes que os voy a enumerar unas cuantas después. Si tú no tienes los datos para rellenar esto, no puedes hacer nada en seguridad de productos. Nada es nada. Puedes hacer lo primario. Lo primario es, como muchos productos, no todos, muchos productos igual son 200. 200 productos en el mercado tienen unos estándares de seguridad. O sea, dicen, mira, los estándares de seguridad del producto es este y este. Si sigues estos estándares internacionales, entenderé que es seguro. ¿Vale? Pero quedan alrededor de 11.000, 12.000 productos en el mercado que no tienen estándares de seguridad y entonces solo se pueden trabajar con estos datos. Fuentes. ¿De dónde podemos sacar información? Se está poniendo de moda el portal para que los consumidores reporten accidentes. Estoy de acuerdo. No es la panacea. Es muy caro de gestionar para la administración. O sea, es muy bonito, se vende muy bien, pero después necesitas unos cuantos funcionarios verificando y controlando que la información esté bien dada y tal. Después, certificados de defunción. Estos son muy interesantes. En Estados Unidos los compran. Mark Shom ayer dijo, bueno, tenemos unos acuerdos de colaboración, sí. Se colaboran comprando, pero tienen alrededor de 5.000 defunciones, de los cuales pueden extraer muchos datos para poder hacer la evaluación del riesgo.
informes de médicos forenses, departamento de bomberos, sobre todo electrodomésticos que se encienden, reclamaciones de consumidores, colaboración con grandes empresas. Las empresas, hay empresas muy potentes y muy buenas, como decíamos antes, y hay empresas que reportan todos los incidentes a la administración para que ella haga el uso que crea más pertinente, sobre todo para ir recogiendo datos. Colaboración con grandes empresas, periódicos. Los periódicos locales son fantásticos para saber sobre todo dramas, muertes, y veréis que un niño se ha muerto ahogado porque se ha enrollado la cuerda de no sé qué, del juguete, o hay mucha información que ellos lo dan como noticia, pero uno lo puede capturar para tener más datos. Y el estrella, que es el NEIS. Ayer Marc os enseñó un mapa en el que tienen alrededor de 96-100 hospitales que reportan online todos los accidentes que ocurren. Pum, 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 pum. Esto es loco, pero bueno, al final tienen muchos datos. A ver cómo voy. Vale. Ya un poco para ir finalizando. Claro, ¿dónde ponemos la línea del bien y del mal? Esto dependerá de la administración. Uno puede decir, tengo tantos heridos con la utilización de este producto. Bueno, ya me parece bien. Este es el nivel de tolerancia. No es criticable, ¿eh? No es criticable. Cada país hace todo lo que... Bueno, hace todo lo que puede, no. Podría hacer todo lo que puede. Pero bueno, en muchos casos, por otros motivos, están muy limitados. A partir de los datos, ayuda a la evaluación del riesgo, habla sobre la frecuencia del incidente y el grado de gravedad, esto ya os lo he explicado, ayuda a la vigilancia de mercado con función radar. ¿Alguien ha dicho aquí? Sí, sirve para detectar productos. Cuando tú tienes 100 hospitales, pero claro, estamos hablando de 100 hospitales, estamos hablando de 300 millones de habitantes, pero solo que tuvierais para 40 millones 15, como Canadá, con 15 hospitales que reportaran periódicamente todos los incidentes que atienden, si los reportaran bien, podríais montar la función de radar. Por ejemplo, un caso en Estados Unidos, viene el Papá Noel y trae un helicóptero nuevo. Y a partir de, ya después de Papá Noel, por semanas, por Navidad, pues no sé, el 1, 2, 3, 4, 5 de enero, empiezan los hospitales a reportar lesión y mutilación en los dedos de los niños. Pum, pum, pum. Objeto, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Claro, la persona que está en el servicio central dice, ostras, ¿qué pasa aquí? Normalmente tenemos accidentes con helicópteros o con drones, pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces descubrieron qué tipo de helicóptero. ¿Sabéis que ayer Mark Shom dijo los in-deep investigators, los que van a las casas a investigar? Pues fueron a las casas a investigar y es este helicóptero, y a otra casa es este helicóptero. ¿Qué pasa? Pero si este helicóptero ha estado toda la vida en el mercado. Hablaron con la empresa y la empresa dijo que sí, que había cambiado las baterías y las había puesto más potentes. Entonces la CPSC, con esta información, dijo, mira, si quieres mantener el helicóptero en el mercado, lo pones con la batería vieja. Con esta batería nos produce tanto daño a nuestros ciudadanos que no te lo permitimos. Esta es la función radar. Sirve mucho para detectar puntas. Puntas cuando entra un producto nuevo, cuando, por ejemplo, claro, cuando un gran supermercado, ¿cómo se llama? McDonald's, que tiene centenares de sucursales y saca un producto nuevo y empiezan a haber accidentes, sube. Si tú tienes los datos, te enteras casi al instante. Entonces puedes hablar con ellos. Y también resulta la función termómetro. La función termómetro es decir, bueno, lo que os he explicado antes, los correpasillos. Hay otro ejemplo también interesante. Todos habéis visto películas de los americanos que se electrocutan en la ducha con el secador de cabello. ¿Habéis visto de estos o no? Bueno, esto era cierto. Esto hace unos 15 años detectaron función radar y otras funciones, la de termómetro, hostia, que habían, creo que eran unos 26 muertos al año por electrocución en la ducha con que parece imposible, no sé cómo se lo hacen, pero en la ducha con el secador de cabello.
Y entonces alguien dijo, no lo acepto. Empezaron a investigar, hicieron campañas, como siempre, primero intentar formar al consumidor, el consumidor no se entera porque no nos enteramos. Hay una frase de los americanos, no es mía, que dice que la estupidez del consumidor no la cambiaremos. O sea, campañas es muy bonito, pero la efectividad es muy baja. Por eso ayer Carol decía, y Mark también decía, hay que trabajar el rediseño del producto. El rediseño, no el warning. El warning es la información del consumidor, es el último recurso. A las empresas hay que apretarlas para que diseñen productos. No confiemos que en una campaña de formación lo vamos a solucionar. Y entonces, no consiguieron bajar el número de muertos electrocutados y lo que hicieron, y si vais a Estados Unidos, todos los secadores de cabello tienen incorporado un pequeño interruptor automático que si hay un cortocircuito se corta allí mismo. Ya no dependes de la instalación eléctrica del hotel o de la casa, sino que el mismo secador ya tiene un interruptor que cuando te duchas en la ducha, ¡pam!, se apaga. Entonces, función termómetro, tú impones esta medida y poco a poco vas viendo que con los años, pim, baja y tú puedes evaluar tu actuación como administración o la colaboración con la empresa, etcétera. Ya estoy terminando. Lo más importante, ya que el título era cómo recoger mejor, ya no me acuerdo del título, cómo recoger mejor los datos y tal. Yo solo os he dicho que tenéis que recoger los datos, ya os apañaréis, pero quiero enseñaros dos fotografías. Los datos, yo termino como debería haber empezado la otra presentación. Los datos son muy importantes, pero más importante es cómo los recogéis y cómo los codificáis. No es importante el objeto es importante, pero lo que es más importante es el escenario. O sea, cuando hagáis un convenio con un hospital, no le digáis qué producto está involucrado. Defíneme el escenario, cómo ha ocurrido. Por ejemplo, nosotros podemos tener un juguete y podemos tener un columpio. ¿Sabéis qué es, no? ¿Un columpio? Sí, ¿no? Vale. Pues un columpio. No es que no lo sepáis, es que igual utilizáis otra palabra. Un columpio. Imaginemos que yo estoy en el hospital. Me viene un niño, 7 años, traumatismo craneal. ¿Y qué ha pasado? Y la madre, el columpio, ¡pum! Columpio. Estamos criminalizando el producto, ¿no? Columpio, traumatismo craneal. Pero claro, hay diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, el niño está en el columpio y le dice, mira mamá, sin manos, ¡bumba! ¿No? Tío cae, se rompe la cabeza, traumatismo craneal, el que está en el hospital, columpio, el asesino. Y es el Jaimito, ¿sabéis el chiste del Jaimito? ¿No? Que va sin bicicletas, bueno, sin manos, nada. También podría pasar que el niño está en el columpio y otro pasa por allí tan tranquilo, ¡pum!, le da un golpe con el columpio que es metálico, traumatismo craneal. Y otra vez, ¿qué ha sido el columpio? El malvado columpio. Allí, claro, la madre o el padre, con el Facebook, ni idea de lo que estaba haciendo el hijo. Pero también podría ser que de repente se rompe la cadena del columpio. Se rompe la cadena del columpio, el niño cae al suelo y traumatismo craneal. Entonces, con la misma lesión, el mismo consumidor, parecidos escenarios, podríamos tener 3 accidentes que el columpio es el más mortal de los aparatos. Pero, en realidad, solo en esta última parte, el columpio es el que es inseguro. O sea, entonces, esto es lo típico, son trepadores, es una pasada. Entonces, aquí he traído 2 fotografías. Esta niña no es la mía. Y aquí, no sé si lo veis, aquí hay un niño, no sé si se ve muy claro, ¿lo veis a este niño de aquí? Aquí arriba, haciendo el mono, y esto es en un aeropuerto que no me acuerdo cuál es. Yo estaba sentado y de repente veo a este tío
aquí arriba yo pensaba, hostia, ¿cómo ha subido este tío aquí arriba? Porque los fabricantes, cuando quieren que un niño no suba, el niño no sube. Por ejemplo, en los parques veréis que hay unos toboganes o unas atracciones que el primer peldaño es muy alto. Y uno piensa, hostia, se han pasado. No, no, es que el fabricante ya lo pone alto para que un tipo de medida de niño no pueda subir. ¿De acuerdo? Entonces, este pajarraco de aquí arriba, que además dice que es entre 2 y 5 años, no se ve muy claro, pensaba, y además llevaba tiempo yo sentado allí. Pensé, no sé cómo ha podido subir, y miré a ver si había alguna manera, y no había, ¿no? Entonces imagínate que se cae y empezamos a investigar qué es lo que ha pasado. Pues bueno, lo que pasó es que la madre los subía los dos arriba. ¿Entiendes? Claro, la pillé infraganti. Yo le quería decir, oiga señora, pero me acordé de los americanos y que de la estupidez no la arreglas nunca. Pues lo dejé, ¿no? Pero pensé, muchas veces los productos son seguros, están bien diseñados, y después está la madre o el padre, la abuela o quien sea, que se lo carga todo. Entonces es muy, muy importante que todo esto, cuando se reporte, se codifique muy bien. O si no, los datos que tendremos no nos servirán para mucho. ¿De acuerdo? Ya está. Muchas gracias.